Bendecidos con toda bendición. Una vez más, estamos delante de lo que Dios más ama, como es su iglesia. Sabemos perfectamente que estamos delante de la iglesia porque todo aquel que oye la palabra del Espíritu de Dios viene a ser partícipe de los beneficios de Dios, como es la herencia. Nosotros hemos venido hablando de lo que es el conocimiento del Espíritu. El conocimiento del Espíritu de Dios, nosotros sabemos que se puede encontrar en la Biblia. Y ya hablamos que no es para cualquiera. Y volvemos a repetir, todos pueden tener una Biblia en casa. De hecho, la han tenido. Y cada quien, cuando la lee, le da la interpretación que su mente alcanza. Y también la imaginación. Por eso, repito, que hay muchas doctrinas en el mundo que han sido doctrinas de hombres. Esa es la gran diferencia. Cuando Dios menciona las doctrinas de hombres, es doctrinas que han sacado conforme al entendimiento que le han dado a la Biblia. Porque repetimos, la Biblia es un libro donde se esconden los misterios de Dios y se han venido a dar en una enseñanza gradual. Comienza con la enseñanza de Jesús de Nazaret con un evangelio de salvación, y es que aparece el Espíritu de Dios. Por eso dice, la luz vino al mundo, y comienza el conocimiento de la luz y se viene desarrollando en un crecimiento. El ejemplo que nosotros vemos en lo que está escrito hablando espiritualmente es que se pone de ejemplo un árbol. Un árbol se siembra, se riega, y hay una parábola de una semilla. El árbol comienza a crecer y hasta que el árbol ya está maduro comienza a dar frutos. Antes no. Lo mismo sucede en el conocimiento de la niñez. Cuando el niño es niño, todavía no tiene ni la capacidad de administrar los beneficios que Dios le ha dado. Entonces, tiene que venir creciendo ese niño a través del conocimiento hasta llegar a una madurez. La Biblia dice hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Cuando es por medio de la doctrina, dice hasta llegar a la perfección, como dice Hebreos 6:1. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Quiere decir que cuando nosotros estamos en el conocimiento de la perfección, nosotros ya no tenemos rudimentos. ¿Por qué? Porque como gradualmente viene el conocimiento, eso va quedando atrás como un rudimento. Como esta enseñanza es para todos, de hecho los dioses la pueden entender mucho mejor, pero de hecho es para todos, vamos a entender que es un rudimento. Un rudimento es aquello que en su momento sirve y es muy bueno, eficaz, pero cuando viene algo mejor, entonces esto se deja. Hablemos del caso de la mensajería. De principio se usaba una paloma mensajera. Muchas palomas se usaron, y esa era la forma de comunicarse de una persona para con otra. Posteriormente viene el telégrafo, después del telégrafo viene el teléfono. Ahora vemos nosotros que la tecnología ha llegado a ser tan grande que se manejan videollamadas. Entonces, la paloma viene a ser un rudimento de la tecnología. Ya nadie usa hoy en día una paloma para enviar un mensaje. Bueno, en el conocimiento de la doctrina del Espíritu también viene a ser lo mismo. Se conocieron muchas cosas, pero que ahora ya no sirven. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios en nosotros nos ha llevado a una medida de madurez. Y es la madurez con la que nosotros ahora manejamos las cosas. De hecho, hay ejemplos
y voy a extenderme un poco en la introducción de este tema. Por ejemplo, hay un tiempo en que se usaba la oración, y la oración funcionaba en el tiempo aún de Jesús de Nazaret, pero Jesús de Nazaret trató con niños. ¿Por qué? Porque de hecho nadie le entendió. Él dice: tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden sobrellevar. Y si no las pueden sobrellevar, no se las voy a decir. ¿Por qué? Porque su mente no alcanzaba todavía el entendimiento de las cosas espirituales que Jesús de Nazaret iba a decirles. Pablo escribe también que dice que no les pudo enseñar como a maduros porque todavía son niños. Entonces, quiere decir que también hay una parte donde Pablo dice: debiendo ser ya maestros, tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina. Entonces, mientras alguien esté en niñez, entonces vive como niño. Por ejemplo, un niño le pide al padre lo que el niño necesita. ¿Por qué? Porque el niño no tiene capacidad todavía de trabajar, no tiene la capacidad de poder adquirir los beneficios por sus propios medios y necesita del padre que lo mantenga. Hablando en el término general, de un padre a un hijo. Entonces, el hijo, cuando va creciendo, ya después deja la niñez, entonces él aprende a desenvolverse por sí mismo, con un trabajo, con una profesión, como sea, y comienza a adquirir los beneficios para ya mantenerse él solo. Ya no necesita que el padre le esté dando, hablando en el término familiar humano. Entonces, esto sucede exactamente igual en el conocimiento y crecimiento de la doctrina del Espíritu. Por eso es de que Jesús de Nazaret les enseñó a orar a los discípulos y les dice cómo tenían que orar, porque la oración es una forma de pedir. Quiere decir que si usted está en una doctrina donde le dicen que pida, a usted lo están tratando como un niño. Por eso es que cuando viene el conocimiento del Espíritu mueren todas las religiones, porque todas las religiones le enseñan a pedir, a vivir como niño. Cuando usted tiene un problema, lo consulta con el pastor o el líder religioso o quien le da la enseñanza espiritual, como le llaman, que no es espiritual. Entonces, fíjese que yo estoy pasando, mire, oremos, pidámosle al Señor, pídale a Dios, Dios le va a dar. Y en un tiempo funcionó eso, la oración. Pero para los que ya somos maduros, Dios nos da un conocimiento, nos da un entendimiento para que nosotros ya vivamos sin necesidad de estar en esa pedidera. Por eso la oración en un maduro, en el Espíritu, ya no se usa. ¿Por qué? Porque el niño ya no es niño. De hecho, en los versos que tenemos para esta enseñanza, dice en Gálatas 4:1, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, por ser niño, no tiene la capacidad de administrar lo que es de él, lo que le pertenece. Y es igual a un esclavo que no tiene derecho a nada. ¿Por qué? Por su incapacidad. Entonces, nosotros entendemos que la Biblia, tratándose espiritualmente, tiene otro margen de enseñanza. Hablábamos de la luz y las tinieblas, y dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Ahora, dice que al principio creó los cielos y la tierra. Note bien, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, eran dos posiciones. Los cielos era un conocimiento espiritual y la tierra era un conocimiento terrenal. O sea, todo aquel que tenía el conocimiento terrenal no tenía el conocimiento celestial. Cuando viene Jesús de Nazaret, Él venía a eso, a reconciliar los cielos y la tierra. Eso sí se podía. Lo que nunca se iba a poder era mezclar la luz con las tinieblas. ¿Por qué? Porque el conocimiento celestial
iba a llegar aquel que era terrenal. De tal manera que después deja lo terrenal y se queda solo con el conocimiento celestial. Cuando viene entonces el conocimiento celestial a través de Jesús de Nazaret, dice que la luz vino al mundo. Y la luz iba en un crecimiento gradual. Ahora lo vamos a ver conforme lo que está escrito. Vamos a ir a Juan en el capítulo 3, versos 16 al 19. Porque de tal manera, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La venida de Jesús de Nazaret. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí viene lo que queremos enseñar, o lo que quiero enseñar. Y esta es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice que esta es la condenación, que vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. De hecho, la condenación es que aquel que esté en ignorancia y le ofrecen el conocimiento del Espíritu, que es sabiduría, y no lo recibe, sigue en ignorancia, en tinieblas por todo el resto de su vida y está condenado a vivir sin el conocimiento de Dios. Es bien sencillo. Eso es lo que estamos enseñando, que la luz que vino al mundo es el conocimiento espiritual de la palabra de Dios, lo que los judíos no entendieron mientras Jesús de Nazaret estaba con ellos. Ahora vamos a ver nosotros algo que es importante. Esto se encuentra en Proverbios 4:18, y dice: la enseñanza de la palabra de Dios es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que la luz, que es la sabiduría de Dios, que es el conocimiento de Dios, va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y era lo que ya hablamos. Comienza con Jesús de Nazaret. Como nadie entendió, viene Pablo, escribe 14 epístolas y él trae ya un conocimiento espiritual para los gentiles. Después de Pablo viene José Luis de Jesús, que enseñó la gracia, una doctrina que servía para que el creyente muriera, y moría, pero esto era espiritualmente, esto era por medio de un conocimiento, de una doctrina. Entonces esa muerte no era física. Esto fue lo que aquellos confundieron viéndolo físicamente, que en unas congregaciones tomaron veneno pensando que al tercer día iban a resucitar con este cuerpo físico, y lo que pasó fue que no resucitaron nunca y se quedaron muertos por ignorancia. ¿Por qué? Porque la muerte y resurrección son conocimientos doctrinales. Con un conocimiento el creyente muere y con otro conocimiento resucita de los muertos. Con la gracia muere, con la transformación resucita de los muertos. Pero no se iba a quedar solo ahí resucitado de los muertos, iba a vivir de nuevo, que eso era lo que explicamos en lo que es la transformación. Entonces estamos viendo claramente que la luz venía gradualmente, y ahora podemos entender por qué es que el niño deja de ser niño cuando el conocimiento espiritual va llegando a su mente. Vamos a leer Gálatas 4:1 ahora.
Y dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Dice que mientras él no está en madurez, entonces le están enseñando personas para que llegue a adquirir la madurez a través de la doctrina del Padre. Por eso ahora entendemos que el Padre no había venido, sino que el Hijo, quien es Jesucristo, él llevaba la doctrina. Jesucristo murió, Jesucristo resucitó y volvió a vivir, ya lo vimos. Pero esto venía por medio de un conocimiento doctrinal. O sea, la figura de Jesús que subió no era la figura física la misma que iba a bajar. O sea, regresó sí, pero en un conocimiento, en una doctrina, en una explicación. Porque de hecho la palabra Cristo significa redentor, salvador. O sea, Jesús de Nazaret era el nombre del que representó a Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios. Pero el Cristo era la enseñanza que él traía para salvación, para redimir. Ahora, note esto, que el trabajo de Moisés también fue un trabajo de Cristo. Esto lo enseña ya en Hebreos, en el capítulo 11, que dice que Moisés sacó a ese pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, salvándolo de la esclavitud, salvándolo de toda esa situación que le tocó vivir al pueblo de Israel. Por eso es que Moisés hace el trabajo de Cristo, pero Moisés no se conoce como Cristo. Si usted lo ve ahí sí dice que hizo el trabajo de Cristo. Entonces, nosotros sabemos que Cristo viene y maneja todo el conocimiento doctrinal hasta que muere. Y dice que después que muere, entrega el reino al Dios y Padre para que sea el Dios y Padre el que enseñe la doctrina para poder educar a los hijos. Por eso en la Biblia aparecen los hijos de Dios. En el libro de los Romanos dice que la creación gime hasta que sean manifestados los hijos de Dios. Los hijos de Dios se dan a manifestar por medio de un conocimiento doctrinal. Cuando ya están siendo enseñados por el Espíritu de Dios, entonces ya comienza el crecimiento del Hijo hasta comenzar a administrar los beneficios que Dios tiene para él. Por eso, le repito, si todavía está usted en una doctrina donde le están enseñando a orar, donde le están enseñando a rezar, o donde tienen esas prácticas de pedir y pedir, nunca van a salir de ahí hasta que oigan el conocimiento del Espíritu, que ese sí les da un crecimiento para que lleguen a la estatura del varón perfecto conforme al Espíritu. Vamos a ver si eso es cierto. Lucas 11, 1 y 2. Lucas 11, 1 y 2 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Miren la forma en que Jesús de Nazaret le enseña a orar a sus discípulos. Que se hiciera la voluntad de Dios, que lo que era en los cielos se hiciera también en la tierra. ¿Qué era esto? Reconciliar los cielos con la tierra. Entonces el conocimiento de Dios es esto, que lo espiritual llegue a los terrenales para que dejen lo que es de
ser terrenal y lleguen a lo celestial, porque cielos es una posición espiritual en el conocimiento y la tierra es un conocimiento terrenal también en la mente. Entonces todas las doctrinas son de hombres, son terrenales. Para que salga el creyente de ahí y llegue a lo espiritual, tiene que oír lo espiritual, que es lo que estamos enseñando o estoy enseñando hoy en día, el conocimiento del espíritu. Vamos entonces rápidamente a Juan 16, 23 y 24. Y dice así, Juan 16, 23. En aquel día, aquí menciona día, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando nosotros vemos en las epístolas de Pablo, dice que Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad antes que nosotros lo pidamos. Quiere decir que cuando nosotros en el conocimiento doctrinal del Espíritu llegamos a la madurez, Dios nos da a nosotros antes de que nosotros entremos en una oración o en una pedidera. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar a nosotros conforme la obediencia en lo doctrinal. Porque la obediencia es muy importante. ¿Por qué? Porque la desobediencia es la base fundamental para abandonar las cosas de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó al primer Adán? Desobedeció. ¿Y qué le pasó al segundo Adán? Al espíritu vivificante. También desobedeció. Dijo, no, yo voy a sacar interpretación y aquí hay camino. Y aquí voy a seguir enseñando yo, y aquí seré yo y nadie más que yo. Ahora pues vemos el daño grande que trae la desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios lleva una línea que se llama la unidad del Espíritu. Y por eso es que les vuelvo a repetir, la Biblia es manejada por el que Dios escoge para predicar, y todo aquel que predica fuera de ahí no es la voluntad de Dios. Vamos a terminar porque no me quiero exceder mucho para no... Y vamos a leer en la primera carta a los Corintios capítulo 2 verso 6 al 16. Esto lo voy a leer y vamos a entender claramente lo que es estar en una posición de madurez, donde el conocimiento del Espíritu nos muestra cosas grandes. Y dice así, primera carta a los Corintios capítulo 2 verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice que Dios las ha preparado para los que le aman, y la iba a dar por medio de una predicación. Esto es importantísimo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha
concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros entendemos la mente de Cristo y entendemos todo lo que Cristo hizo en los días de su carne, que estuvo con el pueblo de Israel, nosotros tenemos la mente de Cristo, y lo que hacía a Jesús de Nazaret ser hijo de Dios era la sabiduría que tenía de Dios. Lo que a nosotros nos hace ser hijos de Dios es esa misma sabiduría, y nosotros venimos a ser hermanos de Jesús de Nazaret o de Cristo, porque tenemos la misma mente. Por eso dice que nosotros íbamos a llegar a ser coherederos juntamente con Cristo, que nosotros íbamos a ser hermanos porque Él era el primogénito entre muchos hermanos, dice Romanos capítulo 8 verso 29. Entonces nosotros somos hermanos de Cristo, y si Cristo tenía esa sabiduría, nosotros tenemos la misma. Entonces, repito, si a usted, a donde asiste a recibir enseñanza doctrinal, no le enseñan el Espíritu, usted es carnal. Si no le enseñan el conocimiento que está recibiendo aquí, usted nunca va a poder ser hijo de Dios, porque solo se llega a ser hijo de Dios por medio del conocimiento del Espíritu. Así pues, esperamos en una próxima reunión seguir dando a conocer estos misterios, porque ahora sabemos que el Evangelio de Dios es en todo y para todos. Los dioses participamos principalmente de eso porque venimos en una secuencia. Pero si usted nunca había oído esto y es primera vez, entonces usted está entrando a los lugares celestiales. O sea, lo que Dios creó. Dice que Él hizo primero los cielos y la tierra. Después hizo la luz y la separó de las tinieblas, para que por medio de la luz o del conocimiento doctrinal llegue usted a los lugares celestiales, que es donde nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Hasta una próxima oportunidad. Nos declaramos, como nos declara el Evangelio, bendecidos con toda bendición.